El tema que vamos a trabajar el día de hoy se refiere a comparar y contrastar información. En un momento vamos a revisar, pues, de qué se trata comparar, de qué se trata contrastar y cómo estos se relacionan con la información. Bien, siempre que hacemos una investigación, pues esta investigación la vamos a hacer en fuentes de consulta. Ahora bien, ¿qué es una fuente de consulta? Una fuente de consulta es todo lugar en el que podemos encontrar información para realizar alguna tarea o alguna investigación. Estas fuentes de consulta pueden ser internet, puede ser un libro, puede ser un diccionario, en fin. Repito, las fuentes de consulta son todos los lugares en los que podemos, válgase la redundancia, consultar, buscar, encontrar información. Ahora bien, cuando hacemos una investigación, pues precisamente para que ésta sea más completa, más relevante, más importante, más veraz, necesito siempre consultar por lo menos dos fuentes de consulta. Por eso aquí menciona la palabra distintas fuentes de consulta. Sí es bien importante que no solo nos quedemos con la primer fuente de consulta, con el primer dato, con la primera información que obtengamos de esa búsqueda que estamos haciendo o de esa investigación. Entonces, necesitamos por lo menos dos fuentes de consulta para que mi información sea lo más completa posible. Ahora bien, una vez que yo ya hice mi investigación en dos fuentes de consulta, por lo menos la acción que vamos a realizar es comparar y contrastar. Vamos a ver a qué se refiere comparar y a qué se refiere contrastar. Bien, cuando hacemos una comparación, cuando comparamos algo, estamos buscando en qué se parecen dos elementos, es decir, si yo hago una comparación de una investigación que hice en dos fuentes de consulta, voy a buscar en qué se parecen, qué semejanza existe entre la información que estoy encontrando en esas dos fuentes. Y contrastar, como su nombre lo dice, voy a señalar lo opuesto, voy a señalar las diferencias de dos elementos. Y aquí tenemos una imagen de apoyo. En este caso, si nosotros queremos hacer una comparación y un contraste de una mandarina y de una manzana, al compararlos, pues puedo decir que ambos son frutas. ¿Por qué? Porque al compararlos estoy buscando en qué se parecen. Y si quiero hacer un contraste de estos dos elementos, pues a simple vista pudiera hablar del color. ¿Por qué? Pues porque contrastar es buscar cosas, elementos que los hacen diferentes. Ahora bien, para realizar esta acción de comparar y contrastar, nos vamos a apoyar de un diagrama de Venn. En este diagrama voy a identificar las diferencias y las semejanzas que ustedes encuentren en esas dos fuentes de información que están consultando al realizar su investigación. Este diagrama me va a servir para organizar la información y además de organizarla para identificar de manera más clara cuál es la diferencia o cuáles son las semejanzas entre esta información y así lograr ver cuál me está dando o me está aportando realmente la información que yo quiero investigar o compartir. Ahora vamos a practicar y vamos a revisar cómo se hace este ejercicio de comparar y contrastar.
En la parte de arriba, en la parte superior, pues tenemos el lugar de donde sacamos esta información del texto 1 y esta información del texto 2, es decir, nuestra fuente de consulta. Siempre es importante colocarla, ya que si alguien ya que si a alguien le gustó, le pareció interesante esta información, pues pueda acudir a esta fuente de consulta para revisar a lo mejor el documento de manera más completa, más detallada. Bien, ahora, después de esto, ambos textos hablan de salud mental en el adolescente, tanto el texto 1 como el texto 2. Ustedes los leerán con más calma. Lo que está señalado en amarillo me señala o me indica la información en la que el texto no se parece, ¿sí? Es decir, que lo que está en amarillo está realizando un contraste. Y lo que se encuentra en rosa me señala los aspectos, los elementos o la información en la que en estos textos sí coinciden, sí se parecen, son semejantes. Bien, es decir que en esa parte estoy realizando una comparación. Rápidamente, el texto 1 me dice que la salud mental en el adolescente es un estado completo, global del ser humano, mientras que el texto 2 se enfoca más hacia que la salud mental del adolescente se refiere más hacia las emociones, hacia el aspecto psicológico únicamente. Ahora, ¿en qué sí son semejantes? Bueno, que ambos textos pues me dicen que la salud mental me va a ayudar a resolver, afrontar situaciones difíciles o problemas de una mejor manera. Y evidentemente, bueno, los dos textos coinciden en que hablan de la salud mental. Vamos a ver ahora cómo queda esta actividad ya en el diagrama de Venn. Bien, aquí se encuentra nuestro diagrama y nuestro ejercicio quedaría de la siguiente manera. En esta parte estoy señalando las diferencias de el tema la salud mental en el adolescente que ya se consultaron en las fuentes de consulta. Aquí está la diferencia del texto 1 con la diferencia del texto 2 y en esta parte central, bueno, pues precisamente es parte central porque es en lo que sí coinciden ambos textos, en lo que sí son semejantes. Ya habíamos mencionado cuál es la diferencia de cada uno de estos y en qué coinciden o en qué parte la información es semejante. Finalmente, es importante recordar nuevamente que cuando hacemos una investigación necesito por lo menos 2 fuentes de consulta para que mi información sea más relevante, más importante, más completa. Ahora, una vez que tengo yo mi investigación en 2 fuentes de consulta, las acciones que voy a realizar son comparar y contrastar. Recordamos, comparar es buscar elementos que se parezcan dentro de esa información que yo estoy investigando. La pregunta que podemos hacer para guiar esta acción de comparar es: piensa en qué se parecen. Y los conectores que nos pueden apoyar pues son conectores de semejanza, igual o como. Cuando hago un contraste es lo opuesto, en qué son diferentes, en qué es diferente esa información que yo investigué. La pregunta que podemos utilizar es en qué son distintos y los conectores pues pudieran ser sin embargo o pero. Recordamos esto por favor para las actividades que realicemos. Que tengan un excelente día.